Bienvenidos, esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña como siempre Miguel Paradiso para darnos su mirada acerca de uno de los temas que vamos a tratar hoy, este fin de semana, en Cámara del Crimen. Y como hemos hecho el sábado pasado, el domingo pasado, vamos a proponerles una nueva manera de vinculación, de vínculo. Vamos a proponerles una pregunta, a ver quién la puede responder. Si las máquinas andan y Skynet no nos ha ganado, no nos ganó Skynet. Ahí está. La pregunta de este fin de semana de Cámara del Crimen es: ¿a qué famoso delincuente, no quisieron poner Ampón, pero bueno, no importa, los perdono. ¿A qué famoso delincuente le decían el rey de la fuga? Atenti. En realidad, Benegraf, sí, muy bien. Benegraf ahí dice el rey del boleto. ¿Por qué? Porque a este señor le decían el rey de la fuga, el rey del boleto, el intelectual del crimen. El intelectual del crimen. A ver, y es argentino. Estamos hablando de crónica policial argentina. Con lo cual, hay dos cuestiones que quiero aclarar, porque la vez pasada, cuando hablamos del mayor asesino, el hombre que más mató en el país, salieron con Videla y todo eso. Más bien, pero no estamos hablando de crónica negra, crónica policial, donde intervienen los tipos de uniformes, los fiscales, los jueces. Estamos hablando de eso, y además argentino. Bueno, hecha la pregunta de rigor, vamos al primer tema que tiene que ver con un retroceso. Un retroceso. Es vida, pasión y muerte de un violador. ¡Impacto! Había un juego que al que había bautizado, al que le toca, imagínese lo que sería ese juego, ¿no? Imagínese lo que sería ese juego, ¿no? Condenar por mayoría a Marcelo Fabián Pécolo a la pena que también mayoritariamente se fijó en 30 años de prisión. Estaban todos en el aula. O sea, el que no participaba estaba viendo. Que para el caso es lo mismo porque el daño psicológico es igual. El que no participaba estaba viendo. Vamos a hablar de cuestiones que van a generar polémica, que generan polémica. No deberían generar polémica, pero las generan. Las generan. Marcelo Pécolo era profesor de música en un colegio, en un jardín de infantes, en realidad, de Morón, llamado Raíces y Alas. Raíces y Alas. Está bien, para los pibes está fantástico. Pero claro, eran pibes, 3, 4, 5 años. Y en el año 2000, para octubre del 2007, comenzaron las primeras denuncias contra este hombre, contra Marcelo Pécolo, que era, además de enseñar música, su especialidad, tenía una especialidad que era la de trompetista. Bueno, muy bien. Las primeras denuncias, los primeros avisos de que este hombre con los chicos cometía actos sexuales, prematuros, perversos, excesivos, obviamente, si son pibes, son prematuros, son perversos y son excesivos. Siempre es así. Hablaban de unos 20 casos, una veintena, tal vez un poco más incluso. En el mismo año 2007, frente a las denuncias, Pécolo va preso. Bueno, está preso Pécolo, ¿no? Pero su defensa pide una morigeración de la pena. En la provincia se puede hacer, que las condiciones no sean tan rigurosas de la detención, y entonces una jueza, Mónica López Osornio, le da el arresto domiciliario. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué le digo esto? Porque los familiares de los chicos que se habían presentado como víctimas lo escracharon. Inmediatamente lo escracharon, lo perseguían y que esto que lo otro, o sea, lo perseguían. El tipo tenía arresto domiciliario, hasta que finalmente eso derivó en ¿qué? En que vuelva a prisión. 2008 vuelve a prisión. Bueno, ahí está, ahí lo tenemos. Lo que estamos viendo en pantalla es una foto del violador, porque fue condenado por un caso de violación, Marcelo Pécolo. 2008 vuelve a prisión y se hace el juicio. Se hace el juicio y en el juicio, como ustedes acaban de ver y escuchar en el adelanto, le dan 30 años de prisión, una pena muy grande, 30 años de prisión por 5 casos de abuso sexual y corrupción de menores. 5 casos, si bien la sentencia no fue unánime, es una sentencia en un tribunal oral, pucha, hay que cumplirla, se acabó el partido.
quedó preso, sigue preso. Pero usted sabe que a la primera instancia, primer paso, si uno no está conforme con esa primera instancia, con la decisión que se toma, sea el defensor o sea la fiscalía, depende. Si le dan 30 años no va a apelar la fiscalía, más bien va a apelar la defensa. Y si lo absuelven va a apelar la fiscalía, no va a apelar la defensa. En este caso, 30 años, el que apela es la defensa. Y va el tema a un tribunal superior, Tribunal de Casación. Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, esto pasa en Morón, Sala Tercera. ¿Por qué le digo salas? Porque usted sabe ya de tanto repetir en todos los noticieros. En Argentina las cosas, todo pasa por tribunales, todo pasa por tribunales. Entonces, todo el mundo ya sabe lo que es una cámara de apelaciones, la sala tercera, la sala primera. Ya se sabe de todo. Bueno, la sala tercera, en definitiva, ¿qué hace? Es una cuestión de prueba. Ellos, los jueces de la sala tercera, que son 3, entendieron que no estaba probado, los abusos no estaban probados en 4 casos. ¿Usted me va a decir que no le creyeron a los pibes? Yo para esa pregunta, en este caso o en algún otro, yo no tengo respuesta. Hay veces en que las cosas son tan claras que uno dice, pero ¿cómo no le van a creer a los pibes? Hay otras veces que son un poco más dudosas, pero, a ver, siempre hay que atender al interés superior del niño. Siempre. Bueno, ¿qué pasó? De los 5 casos de abuso sexual contra nenes, le dieron por probado que Marcelo Pécolo había sido el autor de 1. Y como era 1 y no 5, le bajaron la pena. Ya no eran 30 años, ya eran 8 años y monedas. 8 años y monedas. ¿Cuándo dijeron esto? ¿Cuándo dijo esto Casación? En el 2014. El tipo estaba preso desde el 2008, ya le correspondía la libertad condicional, ya le correspondía. 8 años, preso desde el 2008, estábamos en el 2014, el tipo sale libre. Y sale libre. ¿A qué se dedica Marcelo Pécolo con este historial cuando sale libre? A enseñar música. ¿Pero dónde? A ejecutar música. ¿Pero dónde? En el Conservatorio Municipal de Morón, en la orquesta Alberto Ginastera. Bueno, los padres de los chicos que habían hecho la denuncia, los padres de aquellos 4 chicos que según la Cámara sus casos no habían sido probados, estaban muy disconformes con esa sentencia. Estaban muy disconformes con que a este hombre le dieran nada más que 8 años por un caso, cuando ellos hablaban de que sus propios hijos, yo quiero ver, ¿no? El padre dice, a mi hijo le hizo tal cosa, le hizo tal otra, y no lo consagran, no lo dan por probado, pero entonces, ¿dónde estamos? Esa era la posición de los padres. Pécolo, en el mientras tanto, estaba libre, y estaba libre no porque se le ocurrió, porque se escapó, sino por una decisión de la justicia. A los jueces les dieron por probado uno solo, los otros no, tenían dudas y todo eso. Fantástico. Fantástico no. Usted va a ver el final. El final es que este hombre, el 30 de octubre pasado, fue a tocar con la orquesta del Conservatorio Municipal de Morón a la Catedral de Morón. Usted fíjese, los padres que no habían tenido satisfacción a sus reclamos, o sea, que no habían obtenido que se lo condene a este tipo por lo que, según ellos, según los papás, le había hecho a sus hijos, que lo perseguían, lo persiguieron. Fueron a la catedral el 30 de octubre a escracharlo. Más que un escrache, interrumpieron la función y lo persiguieron para golpearlo. Lo persiguieron por los pasillos de la catedral de Morón. O sea, era un grupo de personas que querían agredir a este tipo dentro de la catedral. Lo alcanzaron, lo golpearon, incluso con su propia trompeta, y lo dejaron inconsciente. Antes del final, porque para el final va a pasar un mes más. Estamos en el 30 de octubre pasado, del 16. Va a pasar un mes más para el final. Vamos a escuchar lo que tenían que decir las autoridades de la catedral. Vamos.
Ese día habíamos prestado la catedral, que habitualmente la prestamos para actos culturales, para un concierto. Cuando a mí me avisaron, escuché unos gritos, yo bajé de la casa parroquial y bueno, me encontré con la escena esta de este muchacho que se trató de escapar hacia atrás de la catedral. En los pasillos que están detrás del altar lo agarraron. La verdad que estaba muy mal, muy mal. Y bueno, esperamos a que llegara la ambulancia, esperamos a que llegara la policía y se lo llevaron. A ver, que se entienda lo que quiero decir, uno no se encontraba delante de delincuentes o de personas que eran padres de familia y yo no sé cómo se sigue educando a un chico después de esto. Es decir, los chicos no solamente padecieron los abusos, sino que ahora tienen a sus padres metidos en un lío y en una sospecha de asesinato, porque esto fue un asesinato. Bueno, ¿quién tiene el poder? ¿Quién es soberano acá? El soberano es el que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿El Estado? No. Lo que ha pasado con este tipo es lo siguiente, con este Pécolo, es lo siguiente. Al mes murió, a consecuencia de los golpes recibidos el 30 de octubre, un mes después murió. Murió a causa de los golpes que le dieron algunos padres, se habla de 3, 2 hombres y una mujer, que le dieron en la Catedral de Morón. Esto y retroceder a la época de la barbarie es lo mismo. Hubo una época donde se iba al más fuerte, al señor feudal, para que resolviera los problemas que había en la comunidad. Pero después, cuando surgió el Estado, surgió la organización política, surgieron también los funcionarios. ¿Y por qué? Porque ya el Estado, que era soberano, daba leyes y al dar leyes se metía en la vida de la gente y decía, esto es delito, no se hace, el que lo hace tiene tanto tiempo de prisión. Aparecieron los funcionarios y de ese momento para acá, la época moderna. Ahora, si tiramos a la miércoles todo esto y nos parece que un tipo cometió determinado delito, vamos y lo ejecutamos, volvemos a la barbarie, volvemos, no sé, al siglo XI, al siglo XII. Vamos para atrás, absolutamente para atrás. E ir para atrás, estando aquí en el 2016, es caer en el abismo. Decía con razón el cura, ¿qué enseñanza le van a dar a esos padres a sus hijos? Vamos a dividir las cuestiones para que queden bien claras. Este tipo el muerto era un abusador. Se comprobó en un caso. Posiblemente haya hecho más. La respuesta de la justicia fueron 8 años de prisión, de los cuales cumplió la mayoría. Hay que bancársela. Bánquesela usted, que no le violaron a su hija o a su hijo. No, mire, si no, salgamos todos con un cuchillo o con un arma a la calle. Y el que me hace algo yo le respondo. Y cuando le respondo, el pariente de ese tipo viene y se la agarra con un familiar mío. Y mi otro familiar va, no se va a poder vivir. Por algo salimos de la barbarie, creo. Estos ejemplos hacen pensar que estamos viviendo en la barbarie. Bueno, no más para decir de este tema. Señores, para mí el asunto es muy claro. Para Cámara del Crimen este asunto es muy claro. El hombre de un violador, la justicia se expidió, salió en libertad, cumplió con su pena. ¿Qué querían? ¿Matarlo? En la Argentina no hay pena de muerte. Sin embargo, ellos la cometieron. Ahora, no los van a encontrar, porque Ovejuna, Fuente Ovejuna, todos a una. No los van a encontrar. Terminamos con este tema que la verdad deja un gusto muy amargo porque parecería que está hoy hablando en el siglo XI. Y no estamos en el siglo XI. No estamos. Nacho, vení, por favor, porque tenemos una última información. ¡Vamos! Hay un médico que ha sido detenido, acusado de abuso. La información la tiene Ignacio González Prieto. Ricardo, y es un médico que atendía nada más ni nada menos que en el Hospital Italiano y también en la Clínica Estrada de Remedios de Escalada. Sí, ¿qué hacía este hombre? Mirá, ahí vamos a ver ¿Qué se dice que hacía? Mirá, él vino a la Argentina, tiene 32 años, es ecuatoriano,
Ajá. Dijo que venía a hacer un posgrado a nuestro país Sí, señor. y estaba trabajando en estas dos instituciones muy importantes. Sí. La Clínica Estrada es una de las instituciones más importantes de Zona Sur y el Hospital Italiano ni hablar. Sí, claro. En el Hospital Italiano él estaba en los consultorios externos y en la Clínica Estrada en la guardia. Sí. Vos calculá que son dos lugares clave para el tránsito permanente de gente. Ujú. Si vos llegás con un dolor de cabeza o llegás con una descomposición en el estómago, te duele un brazo, ¿el médico te puede hacer desnudar? Y creo que no. ¿Te puede tocar tus partes íntimas? Pero perdón, ¿estamos hablando de pacientes masculinos o femeninas? Bueno, ahí está el punto. Los pacientes, las pacientes. Las pacientes. Es un vivo. Es un vivo de acá a la luna. Mirá, te digo lo que hay hasta ahora. Hay 5 denuncias, de las cuales 3 ya están judicializadas, la primera en agosto, la segunda en octubre y la tercera en noviembre. Ujú. Mirá lo que dicen las mujeres. Nos desnudaba, nos tocaba las partes íntimas o nos hacía rozar con sus partes íntimas. Y él demostraba su excitación. Y hasta la llevaba a una habitación especial del lugar donde trabajaba, donde estaba un poco refugiado. ¿Está preso este tipo? Está preso. Está preso, lo detuvieron el martes en el departamento de Palermo, donde él vivía, en Bulnes al 1250, vivía solo, había peligro de fuga. Por eso hay que destacar el trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, Sí. que es la Fiscalía número 9 de Lomas de Zamora, Ujú. donde aquí hay un dato muy sensible desde lo jurídico. ¿Cómo comprobás el abuso si no hubo penetración? Había tocamientos, roces, etc. Tuvieron que hacer examen psicológico de las víctimas, Sí. tomaron testimoniales, vieron los perfiles de las redes sociales de él Sí. y a partir de ahí lo fueron a detener. Si hay circunstancias de tiempo y lugar que coinciden, Exacto. Bueno, entonces ahí se presenta la denuncia como verosímil y entonces se procede en consecuencia, porque estos vivos o los vivos hacen eso, ¿no? Muchas veces hacen eso. Provocan situaciones en las cuales no hay un síntoma físico, un rasgo físico, una huella física, mejor dicho. No dejan una huella física, pero el abuso se cometió de todas maneras. Te digo 2 cosas para cerrar, Ricardo. Una grave. Cuando la Fiscalía de Delitos Sexuales le informa al Colegio de Médicos de que lo estaban siguiendo, alguien en el Colegio de Médicos le avisó. Escúchame, ¿esto no tiene nada que ver con el de Mendoza? No, pero tiene que ver con la misma metodología, porque Ah. aquí estamos hablando de un abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser médico. Algunos dicen que este médico, depende de la prueba, lo pueden acusar de una pena muy alta. Es posible, es posible. Bueno, vamos a seguir con ese Ojo con tema y con otros. Pero ahora, ¿saben qué? Vamos a entrar en una polémica. Para mí no es polémica, pero bueno, la quisieron presentar como polémica. Una polémica que es de antes y es de ahora también. Y tiene que ver con lo que ocurre, en determinados ambientes que parecen insospechados. Escuchen esta música y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Abusos sexuales en un set de filmación. Esta es el inicio de la melodía de la banda sonora. Ahí está. De la película El último tango en París. El último tango en París es una película del año 72, dirigida por Bernardo Bertolucci y protagonizada por Marlon Brando, nada menos, y por Maria Schneider, una actriz alemana que en aquel entonces tenía apenas 19 años. ¿Qué hacemos? ¿Crítica de cine en Cámara del Crimen? No, de ninguna manera. Esto se ha convertido en una polémica que ha mostrado que en los sets de filmación, en el ambiente del cine, también se producen situaciones que para muchos, para mí, para nosotros, son claros casos de abuso sexual.
Bernardo Bertolucci, ya mayor, ya un hombre grande, dio una entrevista. La entrevista no es de ahora resurgió el tema. La entrevista del año 2013. Bertolucci, que dirigió, entre otros, El último emperador, usted lo habrá visto, es un director de cine italiano muy conocido. Novecento, también hizo Novecento, con Gerard Depardieu y Robert De Niro. Bueno, en fin, refiriéndose a El último tango en París, se detuvo especialmente en una escena, en la escena de la manteca, que precede a una relación sexual que parece imprevista, sino forzada. El tema es que Bertolucci, en verdad, se refiere a la escena para, de alguna forma, pedirle disculpas a Maria Schneider. Porque Maria Schneider, a sus 19 años, se apegaba al guión. Y esa escena, con el agregado de la mantequilla o de la manteca, no estaba en el guión. Y a ella la sorprendió y la humilló, porque precedía a una relación sexual en el piso. Maria Schneider nunca más habló con Bertolucci y Bertolucci pidió disculpas, aunque después fue muy confuso con el tema de las disculpas. Primero dijo que nada, que no le había avisado, que iban a hacer esa escena, que la escena se le ocurrió, o mejor dicho, el recurso de la manteca se le ocurrió a Marlon Brando en la mañana del día de la filmación. Vittorio Storaro, que era el jefe de fotografía, dijo, yo en el set no vi nada, había cámaras, hicimos una filmación como tantas otras, pero en verdad Maria Schneider se sintió humillada. Les voy a mostrar a ustedes lo que dijo. Si me permiten un instante. Ella no sabía lo que iba a pasar. Se enteró en ese mismo momento. Esta era, porque murió en el año 2004 a los 58 años, Maria Schneider cuando tenía apenas 19 en la época de la filmación de El último tango en París. Una bonita chica de 19 años. Y lo que dijo fue esto. Ustedes lo pueden ver con claridad. Me sentí humillada y, para ser honesta, me sentí un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci. Luego de la escena, Marlon no me consoló ni se disculpó. Por suerte, solo hubo una toma. No lo superó nunca Maria Schneider. Nunca lo superó. La perturbó el hecho de no saber lo que iba a pasar. Y Bertolucci se disculpa diciendo, yo quería que María sintiera la humillación, no que la actuara. ¡Ey, papá! La actuación es la actuación. Encima Bertolucci, que es un gran manipulador, hizo esta reflexión que es bastante tonta. Él dice que la gente lo que veía era una actuación, que él quería darle un incentivo, no diciéndole a la actriz lo que iba a pasar. Pero la gente sabe que es una actuación, porque si no, creeríamos que los indios que mueren en las películas mueren de verdad. Bertolaccio, si uno quiere que lo que se vea en pantalla sea lo que realmente se siente, mate al indio. No sea boludo, mate al indio. Su razonamiento no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ver una parte de la película. Poor Maria, she died 2 years ago, I think. After the movie, we really didn't see each other because she was hating me. The sequence of the butter is an idea that I had with Marlon in the morning before shooting it. But I've been, in a way, horrible to Maria because I didn't tell her what was going on. Because I wanted her reaction
as a girl, not as an actress. And I still feel very guilty for that. Do you regret the fact that you have shot the scene like you did? No, but I feel guilty. I feel guilty, but I do not regret. You know, to make movies sometimes, to obtain something, I think that you have to be completely free. I didn't want Maria to act her humiliation, her rage. I wanted Maria to feel, not to act, the rage and the humiliation. Then she hated me for all life. Culpable, pero no arrepentido. Me hace acordar a Eduardo Vázquez, el que mató a Wanda Tadei. Es culpable, pero el tipo nunca se arrepintió. Me hace acordar a tantos otros, abusadores, ladrones, extorsionadores. Me hace acordar a un montón de gente. Sí, me declararon culpable. De hecho, reconozco que yo tuve la culpa, pero no me arrepiento. Insisto con esta cosa, con este asunto. Todos ustedes, la mayoría de los que están ahí, han visto cine, ven cine, les gusta el cine. El cine es una expresión de arte maravillosa. Y es un medio para contar historias extraordinario. En el cine se actúa, se interpreta, se pone uno en el lugar del personaje que le ha tocado. Si a ese personaje tiene que reír, ríe, y ríe con ganas, pero lo está interpretando. Si tiene que llorar, llora. Pero hacer llorar o hacer reír, de verdad, para darle más realismo a la escena, matalo, violalo, hacele cosquillas en los sobacos. Eso no le entra en la cabeza a nadie. No le entra en la cabeza a nadie. María Schneider también dijo otra cosa. María Schneider tuvo problemas psiquiátricos luego en su vida, siguió actuando, luego un tanto espaciadamente, pero ella decía lo siguiente: si yo hubiese sabido, si hubiese tenido más edad, lo que hubiese hecho era llamar a mi representante y a mi abogado, porque eso no estaba en el guión, y la sorprendió. Y aquellos que recuerdan la escena, o aquellos que ahora están corriendo a YouTube para ver esa escena, hay un momento de esa escena donde ella llora. Si Bertolucci quería que llorase de verdad, lo logró. Y es un reverendo hijo de puta. Porque eso no se hace. Las cosas se actúan, se interpretan, no otra cosa. Salió hasta el hijo de Marlon Brando a decir que su padre no es esa persona que ahora parece que muchos piensan, un abusador. Marlon Brando fue un grandísimo actor. Estaba medio tocado, y estaba medio tocado. Manda a una india para recibir, a una Sioux para recibir un premio Oscar. Se aparece pelado cuando no estaba en ningún lado para interpretar Apocalipsis Now. En fin, una cosa es Marlon Brando, siempre fue un grandísimo actor. Pero a ver, una cosa era su equilibrio hasta la década, hasta los años 70, y otra cosa fue del 70 hasta que se murió. Las razones de eso son impertinentes ahora, las razones por las cuales Marlon Brando se transformó de esa manera. Bueno, lo que quería decir era eso. Si uno quiere que las cosas sean de verdad, las hace de verdad. Y lo que pasó en esa escena fue, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, un abuso. Hay un tape para poner con relación a una actriz, actual actriz de Hollywood, Thandie Newton, la que también cuenta, o sea, esto no pasó solamente en el 72, esto pasa en los sets de filmación. No pasa siempre, obviamente. No estamos hablando de una manada de degenerados. Estamos hablando de que pasa, ocurre, y son claros casos de abuso sexual. Vamos a ver lo que tiene para decir, lo que ha dicho Thandie Newton a propósito de este tema. I found when I was a 16-year-old, fresh from boarding school, going out into, on the casting couch,
I was definitely objectified to an extreme. The way I was made to feel, the way I was exploited, and the kinds of roles and the kinds of things I was expected to do in auditions. I mean, there was one horrific incident where I went back for a second audition. It was a screen test. There were 2 other people in the room, the director, who I'd seen previously, and the casting director, who was a woman. And the director asked me to sit with my legs apart. The camera was right between, positioned where it could see up my skirt, to put my leg over the arm of the chair, and before I started my dialogue, think about the character that I was supposed to be having the dialogue with, and how it felt to be made love to by this person. And I was thinking, this is so strange. Why would I need to do that? But this is the director. He is talking. There's the casting director. It must be normal. It must be normal. I'm 18 years old, and I'm thinking this is obviously something that I was in a protected. There were boundaries. And 3 years later, I was at the Cannes Film Festival, and we bumped into this. My husband and I bumped into this rather drunk producer, a British producer, who said, who mentioned the director that I had this audition with, and he looked very sheepish and walked away. And it turned out that the director who went on to make the film and who I was auditioning for used to show that video late at night to interested parties at his house.